Un saludo a todos ustedes. Nuevamente nos encontramos en la última parte del módulo que tiene que ver con la educación católica. Hoy día tenemos que hablar sobre cómo una institución educativa puede comenzar la ruta del fortalecimiento institucional. Para ello vamos a presentar dos PowerPoints. Uno que lo hicimos, aunque no parezca verdad, el año 2000. Lo hicimos en la ABEC de La Paz y cabalmente estamos utilizando la técnica de planificación por escenarios. Esta técnica de planificación por escenarios fue utilizada en los años de la Segunda Guerra Mundial para ver diferentes posibilidades. Entonces, en la presentación que tienen ustedes está en qué consiste la planificación por escenarios. Los escenarios significa pensar posibilidades A, B, C o D que se puede dar cierta situación y en base a ello se pueden resolver problemas. Últimamente hubo la crisis asiática, no la que estamos viviendo ahora de China, de esa bacteria que se está comunicando, sino vimos el problema de la bolsa de valores y el quebrantamiento de varios países de Asia hacia finales de los años 90. Y muy interesante, uno de los países, Malasia, que hizo la planificación por escenarios, había previsto un escenario de crisis y en ese escenario de crisis salió sin mayor problema. Entonces, es una técnica muy interesante y es muy sencilla. Comienza haciendo un inventario de cuestiones, define los escenarios posibles y trata de sacar conclusiones para futuros que se pueden presentar. Nosotros de parte de ABEC, en La Paz, cruzamos dos variables. Una variable de importancia, como escuela católica, la evangelización, que debe ser una forma explícita e implícita de anunciar el mensaje de Dios al hombre de hoy en el ambiente educativo. Y nos preguntamos si esto va a ser posible. Y la segunda, ¿y por qué elegimos esto? Sencillamente porque es entonces, el año 2000, un estudio de la UNSA decía que el 54% de los jóvenes que estaban en la UNSA se declaraban católicos y un 40% perteneciente a grupos cristianos. Entonces, también nos damos cuenta que los padres de familia están cambiando el colegio que están buscando. Están buscando más que por ser colegio católico, están buscando por los programas que tiene el colegio. Entonces, un primer punto es ese. Y el segundo punto que vimos es si los centros educativos de la iglesia tendrán el empuje suficiente para prestar un servicio educativo de calidad académica como hoy lo pide la sociedad. Entonces, por un lado, tenemos la variable el colegio tiene que responder a su carisma, tiene que responder a una necesidad de evangelización, de comunicar el mensaje de Dios en el medio de la educación. Y por el otro lado, está llamado a ser un colegio de calidad. Entonces, si tomamos eso en cuenta, vemos que hay 4 posibilidades. El primer cuadrante, sencillamente, poca calidad y el colegio, mucha evangelización. Es un escenario que se puede presentar. Y en el trabajo que les vamos a pedir a ustedes, les vamos a pedir que la institución donde ustedes están prestando sus servicios, ubiquen en qué cuadrante están y cuál sería el plan para salir de este y ir a un lado más positivo. El segundo cuadrante, bien en calidad y bien en evangelización. El tercer cuadrante, bien en calidad, pero poca evangelización. Y el cuarto cuadrante, ninguno. Poca calidad y poca evangelización. ¿Qué significa el primer cuadrante? Voy a puntear algunas ideas. En el primer cuadrante hemos dicho poca calidad y mucha evangelización. Entonces, son instituciones que viven gran ambiente de religiosidad,
profesorado muy vocacionado, dedicado a los estudiantes. La vivencia religiosa es parte de la vida cotidiana, prácticas y actitudes conscientes. Los edificios cuidados, pero con pocas innovaciones, no hay mucha renovación educativa. Tienen una buena pastoral juvenil y bastante tradicionalismo. Hay algunas otras cosas más que podríamos clarificar. Estos son ejemplos, ¿no? Entonces, algunas ideas estarán bien, otras están mal, otras ustedes las pueden añadir. El segundo cuadrante, bien evangelización, bien en calidad. Hay vida, hay pujanza en el ente educativo, se trabaja en equipo, hay disciplina, organización, hay renovación del profesorado, se cuenta con un proyecto educativo renovado, currículos al día, se establecen muchas redes para comunicación, los alumnos retornan al colegio a menudo, los exalumnos también buscan que sus hijos sean educados en un centro igual que el de sus padres. El tercer cuadrante, un colegio de eficiencia, pero perdiendo valores cristianos, deficiente en formación religiosa, interesan los méritos, la asertividad, el sobresalir, el éxito prima mucho, se está dejando guiar por el utilitarismo, el consumismo, importa más el tener mucho más que el ser. Incluso entre los profesores hay poco compromiso, son buenos profesionales, pero hay poco compromiso cristiano. La pastoral es sin vida, evidentemente tienen algunas prácticas externas, pero de ahí no pasa. El cuarto cuadrante, cada vez estas instituciones están más disminuidos en el número de alumnos. Educadores entrados en años, no inspiran a los jóvenes, falta renovación pedagógica, confían en la administración del colegio a seglares, y los seglares muchas veces se aprovechan de la ingenuidad de los religiosos y religiosas, viven de glorias pasadas. Entonces, si quieren ustedes, es una pincelada de 4 escenarios posibles. Dentro de estos escenarios posibles, la primera tarea que les estamos pidiendo es que ustedes ubiquen más o menos por dónde están. No es necesario que estén 100% en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. También puede estar en el 2 y el 3, en el 1 y el 2, ¿no? Entonces, ubiquen dónde están, porque lo primero que se tiene que hacer es un examen de conciencia, ¿dónde estamos? Una vez que se hace este examen de conciencia, ¿dónde estamos? Tenemos que pasar a lo que se llama la planificación estratégica. Yo les voy a proponer acá un medio. Hay diferentes maneras de hacer planificación estratégica. También en la lectura que les voy a dar hay una planificación estratégica para colegios de calidad aplicados a colegios católicos del sistema educativo EFQM español o europeo. Vamos a presentarles ahora un modelo, igual que cualquier otro, de planificación estratégica adaptado a un centro de educación católica. Y esto implica para lograr un fortalecimiento institucional. Evidentemente, el fortalecimiento institucional tiene que ver mucho con la calidad y también con la identidad de la escuela católica. Esta conferencia, esta serie, este congreso se llevó a cabo en Ecuador hace 8 años atrás, el mes de mayo, y Jesús Triguero Juanes, un hermano marista, fue el que dio esta charla. Jesús Triguero es un hermano marista muy famoso en Chile, ha sido presidente de la educación católica por más de 10 años y tiene muy buen perfil. Entonces he escogido esto y me parece que todavía es muy válido. Se comienza hablando cuáles son las exigencias de la sociedad actual. Nos pide que da el énfasis en los aprendizajes y también aprender a hacer. Estamos utilizando el esquema que hoy día tenemos en la reforma educativa. Pero en la reforma educativa
el convivir y el ser están un poquito menospreciados. Esta mañana me informaban en las clases de aprestamiento del centro donde trabajo que están indicando que la calificación de 100 puntos va a ser 45 puntos para los aprendizajes, para el saber hacer van a ser 45 y 10 puntos para el ser y el decidir. Entonces fíjense ya cómo en Bolivia se está cambiando esta idea. Antes se pensaba que era una cosa importante la educación de la persona, la educación para vivir con las demás personas, para saber direccionarse y demás, pero solamente tiene el 10% hoy día de la evaluación. Es algo sintomático lo que está pasando. Se está queriendo decir que lo que interesa es solamente la parte de conocimientos y lo que se llama la práctica de estos conocimientos. Estos 4 pilares de alguna manera tienen que estar de una manera equitativa. No digo iguales, pero tienen que tener una representación adecuada. 60-40 podría ser, pero no 90-10. La educación debe ser para el ser humano. Ahora, ¿qué sabemos de las escuelas de calidad? 5 ideas. Un currículum bien organizado y aplicado. Metas exigentes y colegialidad. Entorno escolar adecuado, profesionalismo y colegialidad, y participación de padres y la comunidad. También podríamos colocar una 6ª cosa, el uso de las tecnologías, el buen uso de las tecnologías aplicadas a la educación. En este cuadro vale la pena ver elementos importantes en la gestión de calidad. Hay 5 puntos, los que se han mencionado: la planificación, el liderazgo, las personas, los recursos y la acción. Y acá vemos qué pasa si falta uno de ellos. Por ejemplo, si no hay plan, ese centro educativo vive la confusión. No tiene líderes, está en ansiedad. Y así sucesivamente nos damos cuenta. Y eso si falta uno. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro centro educativo faltan 2 o faltan 3? Bueno, eso podría ser un terremoto. Acá vemos la educación del 69, es algo muy claro, y del 2009, que podíamos añadir un 2019. El 69, hace muchos años atrás, 50 años atrás, cuando un estudiante llevaba la libreta, el que los padres pedían, le refunfuñaban al estudiante, a su hijo, porque ha obtenido malas notas. Hoy día vemos que la cosa ha cambiado. Cuando tiene malas notas, vienen los padres a poner en aprietos al docente, y el niño acá está sonriendo enormemente. Es lo que está pasando en la educación. Entonces, también nosotros tenemos que pensar, ¿no? Si los estudiantes no aprenden de la manera que enseñamos, no será porque nosotros enseñamos de una manera que a los estudiantes no les ayuda a aprender. Entonces, esta primera parte de la planificación estratégica, muy rápido, hace el énfasis que es importante para un colegio católico, sea de convenio particular, es importante buscar la calidad, hacer las cosas bien. Y al lado de esto, la segunda parte, tiene que tener una pastoral viva en la escuela. Y acá hay un camino de una escalera que se ha presentado, me parece que está muy bien. El objetivo de la calidad, podemos ver, es como una escalera que está subiendo. En primer lugar, tiene que despertar, acompañar, animar en el ámbito de la escuela. Después tiene que ir al proceso de maduración de la fe, se abre al testimonio en valores, y estos deben de transformar la sociedad. Me parece que este punto del objetivo de la pastoral es muy importante. En los siguientes puntos vemos que estamos pasando de una iglesia de cristiandad a una iglesia misionera.
Iglesia de cristiandad era una iglesia donde el poder estaba centrado en la iglesia. Históricamente ha sido desde el año 300 hasta, podemos decir, inicios del siglo XX. Hoy día estamos viviendo con el Concilio Vaticano una iglesia misionera. El poder ya no es la fuerza. El gran ejemplo tenemos los movimientos y los testimonios que está dando el Papa Francisco. Ya no vive en el Palacio del Vaticano, vive en la Casa de Santa Marta, que es para huéspedes que trabajan y viven en el Vaticano, vive en una comunidad, podemos decir. El Papa ha dejado muchas prerrogativas que tenía antiguamente y cosas por el estilo. Entonces, una iglesia más sencilla, una iglesia más misionera. Y esto también se tiene que notar en nuestros centros educativos. La idea de servicio, la idea que la iglesia, la educación no es exclusiva para católicos, sino tiene que estar abierto para todos. Tiene que buscar educar a la persona, tiene que buscar desarrollar la dimensión humana y cristiana. Y de una comunidad educativa busca crear comunidades de fe. ¿Cómo esto? Mediante un proyecto educativo evangelizador de la escuela. Se presenta algún gráfico de este proyecto educativo, un esquema, y a ustedes también se les va a pedir como trabajo que presenten ese esquema de cómo podían entender ustedes un proyecto educativo evangelizador en la escuela católica. Y evidentemente este proyecto de pastoral tiene que estar dentro de la gran pastoral de la diócesis, al frente del obispo y demás. Para el trabajo como práctica, lo que se está pidiendo en una página, coloquen dos cosas. La primera, una reflexión en qué escenario se encuentran ustedes, mayoritariamente, en la institución donde están trabajando. Y segundo, en base a donde están, al resultado del escenario, qué camino podían emprender para hacer un fortalecimiento institucional. Se les ha presentado la planificación estratégica como un recurso, como una herramienta. Ahora, dentro de esta planificación estratégica, si estamos hablando de una escuela, el punto más importante es el liderazgo tanto de la dirección y del maestro. Si no hay renovación de los maestros, no va a haber escuelas de calidad y maestros que estén comprometidos con la obra que se está llevando y que cada vez se vayan empapando más del carisma de la institución.